Buenas tardes, docente, compañeros y público en general. Quien les habla es el alumno Daniel Wiñac de la carrera de Derecho, de la sede de Chimbote, que en esta oportunidad les expondré sobre el informe final en base a un fenómeno económico ocurrido en el Perú y a su vez en todo el mundo, pero nos centraremos esta vez en nuestro país, que en lo personal fue uno de los fenómenos con más trascendencia en la última década. Por supuesto, hablamos de la pandemia y cómo afectó a la economía, y en este caso especificaremos en el sector turismo, que se vio el más afectado por el confinamiento que hubo y dado que este sector depende indispensablemente de los turistas extranjeros. Bueno, en esta oportunidad los temas que hablaremos es, por supuesto, la introducción, efectos de la recesión por la pandemia en el turismo y efecto con la economía nacional. También hablaremos sobre la política keynesiana, conceptos económicos relacionados con el fenómeno económico. Haremos también a la vez un análisis macroeconómico de los efectos de la recesión por la pandemia en el turismo. Asimismo, un análisis microeconómico de los efectos de la recesión por la pandemia en el turismo, finalizando con conclusiones y las referencias bibliográficas. Bueno, el objetivo de esta investigación es revelar con precisión estadística los devastadores impactos que tuvo el COVID-19 en el sector turístico y detallar cuáles fueron las acciones con políticas keynesianas implementadas por el gobierno del Perú para luchar contra este desastre. Bueno, efectos de la recesión por la pandemia en el turismo y el efecto con la economía nacional. Las acciones implementadas por el gobierno en relación al COVID-19 impactaron de manera significativa en las diversas actividades vinculadas al turismo. El flujo de turistas internos hacia la región experimentó una reducción del 70% en comparación con el año 2019. El descenso fue más significativo entre junio y agosto, que habitualmente eran los meses de mayor actividad. Esto se debe a que durante el segundo y tercer trimestre no hubo visitas a los lugares de interés debido a las limitaciones de movilidad y el cierre de fronteras. Bueno, en estas fechas mayormente se dan las vacaciones, ¿verdad? Y es ahí donde la gente, las personas, tanto peruanos como extranjeros, viajan, visitan otros lugares, pero en el 2020 por el COVID-19 no se pudo, por el mismo confinamiento no se pudo. Y esto es que redujo bastante el sector turismo. Bueno, en el primer semestre las visitas a Huascarán y a Chavín experimentaron una reducción de 64 y 50% respectivamente. Posteriormente, durante el cuarto trimestre, la reapertura de estos y otros lugares de interés turístico posibilitó una leve recuperación en la industria. No obstante, los aforos limitados, el descenso de la en la demanda turística y la reducida tendencia a gastar de los turistas impidieron volver a los niveles provistos por la pandemia. Es que ya los requerimientos o lo esencial, por decirlo así, era más que todo medicamentos, alcohol, mascarillas. Ya el turismo pasó a un nivel quizás inferior. Un estudio ratificó que la actividad turística en el Perú sufrió la caída del 73%, más alta que en promedio en toda la región, donde el sector turístico se redujo al 48% en comparación al año pasado. El declive del turismo en el Perú es incluso más fuerte que en Venezuela y que en Ecuador. Bueno, hablaremos también sobre la política keynesiana. La política keynesiana es una modalidad de política económica que fundamenta sus conceptos en las sugerencias y análisis del economista británico John Maynard Keynes. Este tipo de política pone el intervencionismo como elemento esencial de la estructura. Se fundamenta en la idea de que el método para superar una recesión es a través de la intervención del Estado, en particular incrementando el desembolso público y disminuyendo los impuestos para impulsar la economía, provocando un déficit si se requiere. Bueno, aquí nos habla básicamente qué es lo que hizo nuestro Estado, ¿no? Inteligentemente. Apoyó a las empresas, a las microempresas a través de créditos, incluso una moción para apoyar también los sueldos, para que cubran los sueldos de sus empleados, para que así estas empresas no cierren o quiebren. Por esta razón, cuando los gobiernos aumentan un desembolso público durante periodos de crisis, que como fue la pandemia, se considera que se aplican recetas keynesianas para contrarrestar la reducción de la inversión privada e impulsar el empleo y el consumo con el objetivo de impulsar su demanda.
Ahora hablaremos de las políticas keynesianas aplicadas en el Perú para combatir los efectos de la recesión por la pandemia en la economía. Perú también ha seguido esta tendencia. El MEF ha mostrado su inclinación hacia el pensamiento keynesiano en un plan económico de contención y reactivación que implica el aumento de al menos el 17% del PBI, el más alto de la historia de la nación. Para que se hagan una idea, esa cantidad es superior a todo lo que SUNAT recaudó en el año pasado. Este plan comprende un shock de inversión pública. Bueno, bien podemos el Arranca Perú, Reconstrucción del Norte y la larga lista de obras anunciadas por el presidente en su mensaje por el 28 de julio. El programa de préstamos garantizados por Reactiva, alivios tributarios, entre otras iniciativas, ¿no? Donde nosotros también pudimos ver que por parte de SUNAT hubo esta tutela, este apoyo para los empresarios, ¿no? Para que no se les multe o en todo caso les dio bastante tiempo de aplazamiento para que puedan pagar dichos tributos y en la mayoría de casos hubo una reducción. Ahora hablaremos sobre la política keynesiana como medida para enfrentar las crisis en el sector turístico debido a la recesión por la pandemia. Con el objetivo de fomentar una pronta recuperación en el sector turismo, el gobierno ha creado varios instrumentos, como el FAE Turismo, destinado a conceder préstamos a las MIPES turísticas, o Trabaja Perú, que crea empleos temporales mediante el mantenimiento de áreas turísticas. Igualmente, las entidades locales ofrecen formación enfocada en la adaptación del reglamento de salud para actividades de turismo y en la creación de herramientas digitales para incrementar la visibilidad comercial de las empresas de turismo. El gobierno regional de Ancash viene impulsando tiendas virtuales para artesanos y otros productores, para que puedan comercializar así sus productos virtualmente. Ahora realizaremos un análisis macroeconómico debido a la recesión por la pandemia. El COVID-19 está causando un alto número de muertes humanas a nivel global e impacta a la población del lugar de destino del turismo, ya que provoca graves alteraciones en los estilos de vida, usos y tradiciones de sus habitantes. Estos recuperarán a medida de que puedan reiniciar sus actividades con el profesionalismo que los distingue y a medida que generen los ingresos requeridos para atenuar las necesidades de sus familias. Bueno, esta circunstancia se vuelve más compleja cuando el factor social implica una problemática económica, ya que el turismo propicia un efecto multiplicador, lo que significa que las divisas entran a un país, por este motivo generan otras inversiones y costos diversos en sectores. Por esta razón podemos afirmar que el turismo ha sido gravemente impactado por las transformaciones económicas, culturales y que han ocurrido en los últimos meses, disminuyendo su actividad, disminuyendo cada una de las actividades que se han establecido. La actividad turística es principalmente social. Las consecuencias de su proceso, su condición, de sistema implican en gran medida la vida de una población debido a su naturaleza multisectorial y multidisciplinaria. Frente a la crisis que atraviesa el mundo, actualmente el sector debe adoptar un papel de respaldo y solidaridad, implementando la hospitalidad, el deseo de servicio y la iniciativa. Desde la Cámara Nacional de Turismo, Carlos Canales, su líder, ha solicitado al Poder Ejecutivo implementar acciones para respaldar de forma distinta a este sector, que es el más afectado por la pandemia, vista que hubo el confinamiento, ¿no? Y nadie pudo salir. Su propuesta consiste en que el Estado aporte el 80% de los sueldos de los trabajadores formales en el sector turístico, que representan aproximadamente 1.450.000 individuos. Sostiene que la crisis impactará a más de 800 puestos de trabajo, causando la pérdida financiera cercana a los 200.000 millones de dólares. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en conjunto con el gobierno peruano, laboran para fortalecer este grupo de emprendedores basados en las promociones de Prom Perú. El papel de Prom Perú es crucial para reactivar, sobre todo los viajes internos mientras se recuperan los viajes internacionales, para lograr el objetivo que se han puesto en marcha diversos protocolos de seguridad en hoteles, restaurantes y atracciones turísticas con el fin de reactivar esta economía. El estudio de IP evaluó cifras hasta septiembre de 2020 en Arequipa, Puno, Tacna, Moquegua, Apurímac y Cusco. Esta última región es la principalmente afectada en arribos y empleos perdidos. Una comparación de los meses de septiembre de 2019 y 2020 indican que la drástica caída en el empleo ligado al turismo en la región imperial, perdiéndose 89.754 puestos de trabajo. La caída de empleos en Cusco se vincula a la drástica disminución de turistas, con una reducción de 3.8% en visitantes respecto al 2019, afectando gravemente el sector hotelero. El flujo de los turistas extranjeros fue mucho menor que el de los nacionales, lo que empeoró la situación en Cusco, que perdió más empleos que otras regiones como Arequipa y Puno. La reducción se debió a la cuarentena y el cierre de fronteras por la pandemia, afectando también el transporte aéreo y la afluencia en principales destinos turísticos. Ahora hablaremos sobre el análisis microeconómico de los efectos de la pandemia en el turismo. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MICENTUR,
lanzó el programa de apoyo empresarial a las micro y pequeñas empresas que otorga créditos hasta de 60.000 a las MIPES afectadas por la pandemia. El programa incluye agencias de viajes, restaurantes, hospedajes y empresas de transporte turístico. A través del decreto de urgencia 19/2021 se oficializó la creación del programa que ofrece créditos con un aval gubernamental del 98% para préstamos hasta de 20.000 y del 90% para préstamos hasta de 60.000, lo que garantiza lo que garantiza con bajas tasas de interés. El fondo de PAE-MIPE es de 2.000 millones y de los préstamos podrá ser solicitado hasta por 36 meses. Este programa concede una gracia de pago de 12 meses dentro del periodo de 36 meses establecido. Las MIPES tendrán la posibilidad de beneficiarse hasta el 30 de junio de este año, siempre y cuando el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, apruebe el reglamento operativo. Bueno, en la situación en Tumbes, el 98% de las empresas turísticas han sido afectadas por la pandemia. Según la directora regional de turismo, Melissa Barreto, la región cuenta con 209 empresas de hospedaje, viajes y guías turísticos, que incluyen distritos como Punta Sal, Tumbes, Puerto Pizarro. El sector turismo, también impacta a otros trabajos indirectos, como los transportistas y artesanos de la misma zona. Transportistas turísticos como Antonio Alemán experimentaron una reducción del 30% de sus ingresos, mientras que los artesanos como Felipe Ramírez vieron una caída de sus ventas diarias que pasaron a ser semanales. Los hoteleros también enfrentaron pérdidas, pero con la implementación de los protocolos de bioseguridad, 20 de ellos han obtenido el sello correspondiente. A pesar de la baja de clientes, se espera una gradual recuperación. La DICETUR sigue evaluando y promoviendo distintos destinos seguros para atraer más turistas, especialmente hacia las fiestas patrias y temporada de avistamientos de ballenas, que son donde más incrementa el turismo en estas zonas. En Cusco, bueno, especialmente en Machu Picchu, alrededor del 20% de los casi 2.000 negocios locales quebraron durante la pandemia, mientras que el 50% ya ha reabierto y un 30% sigue inactivo debido a la crisis sanitaria. Según la Cámara de Comercio de Cusco, actualmente Machu Picchu recibe entre 1.000 y 1.300 visitas diarias, menos de la mitad de su capacidad, y un 30% de los turistas son extranjeros. La reactivación económica se ve obstaculizada por la percepción de seguridad que podría mejorar con la vacunación contra la COVID-19. En una reciente reunión del Congreso se acordó solicitar que prioricen las vacunas para los trabajadores del sector turismo en Cusco, por supuesto, para que esta zona y este sector se vea ya reactivado. Conclusiones. Bueno, como conclusiones tenemos que el turismo fue gravemente afectado en el 2020 a causa de la pandemia, perdiendo los ingresos que se estima en los años anteriores. Asimismo, el empleo y empresas que empezaban no pudieron solventar el confinamiento que se vivió. Por eso es que hubo tantas quiebres de empresas, tantas empresas cerraron. Se vio una de las caídas más grandes en el sector económico del turismo, siendo el 73% de esta brecha que no se pudo recuperar del todo. La política keynesiana es una clase de política económica que fundamenta sus conceptos en las sugerencias y análisis economistas del británico John Maynard. Esta clase de política pone el intervencionismo como elemento esencial, claro, por parte del Estado. Por supuesto, la función de PROM-Perú es esencial para reactivar principalmente los viajes internos mientras restablecen los viajes internacionales. Para alcanzar la meta, se han implementado varios protocolos de seguridad en hoteles, restaurantes y lugares de interés con el objetivo de impulsar la reactivación de esta economía. Asimismo, como leímos anteriormente, la pronta vacunación del personal de este sector para que se pueda reactivar. El sector turístico, tras la pandemia del COVID-19, necesitará de nuevos expertos que elaboren planes de operación innovadores y que propongan nuevas tácticas según la clasificación mundial del Foro Económico Mundial. El Perú es el quinto destino turístico más competitivo de América y el 49 a nivel global, o sea que esta reactivación se tuvo que dar sí o sí cuanto antes. Bueno, ya finalizando, aquí les puedo mostrar lo que es las referencias bibliográficas y eso sería todo por hoy. Muchas gracias.